nuestro Señor Jesucristo, uno de los evangelios describe: no se pone vino nuevo en odres viejos, porque el cuero viejo derramará el vino. La expresión haz de mí un odre nuevo, primero hay que entender qué son los odres. Los odres son estos lugares en los que se transportaba el vino líquido, hechos de piel, hechos de cuero. Algunos tienen una forma como de una botella, de una bota, con una entrada pequeña, y es como una bolsa para transportar líquido. Como eran hechos de cuero, pues conforme pasaba el tiempo, se iban desgastando y la piel tendía a rasgarse. Entonces, la lógica es: no se pone vino nuevo en odres viejos porque se va a derramar, porque si se rasga, se derrama. En este canto la expresión es: haz de mí un odre nuevo, renuévame, transfórmame, cámbiame. Esta idea de que el gran poder de Dios renueva, regenera, restaura, da vida. Es esa expresión de ser hechos odres nuevos. Esta es la petición en este canto y esa es la oración: que la presencia de Dios, que su Espíritu Santo nos renueve, nos haga nuevas personas. Dios lo ha prometido. Él nos dará un nuevo corazón. Él hará una nueva obra en nosotros, los que creemos en Él. Entonces, esta petición de rogarle: haz de mí un odre nuevo, la podemos entender y decir: Señor, tu gran poder, tu espíritu, renueve mi vida, renueve mi corazón. Bien, oremos para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas a través del mensaje del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de acercarnos, de aprender. Estamos, Señor, en esta serie de el arrepentimiento genuino, que implica tener este corazón genuinamente arrepentido y amarte y buscarte, Señor, de todo corazón. Por favor, habla en nuestro corazón en el tema de hoy, lo que corresponde, y te pedimos gracias, Señor, para entender, para aprender más acerca de ti, de tu buena voluntad. Como hemos entonado, Señor, a través de este canto, haznos odres nuevos, recipientes nuevos. Tu palabra dice, Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Queremos, Señor, tener esta certeza, seguridad, Señor, de ser nuevas criaturas hechas por ti, tu gran poder, tu obra, Señor, renovando, restaurando, regenerando nuestra vida. Señor, gracias por eso. Gracias una vez más por la oportunidad de estudiar y aprender tu palabra. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 He titulado el mensaje de hoy, Seamos sensatos, aprendamos de la historia bíblica. Antes de ir al pasaje que va a ser la base, quisiera llevarlos a una reflexión que es interesante. Hace 20 años, más o menos, estábamos pues muy contentos, muy dichosos en el sentido del avance de la tecnología. Yo creo que un poquito más de 20 años comenzó este boom del Internet. Estoy hablando, yo creo que unos 40 años en donde el grueso de la población podía empezar a tener acceso a la información que circulaba en el Internet. Y es pues sí, mirar un poquito hacia atrás en la historia, es un boom, es una explosión del acceso a la información. Los que tienen más de 40 años de edad, entre sus 50, 60 o 70 años, saben que para acceder a información era necesario ir a bibliotecas o era necesario ir a hemerotecas, lugares en donde se acumulaba la información física, y había que pasar por todo un proceso de pedir, primero, buscar en qué libros se encontraba la información o en qué documentos se encontraba la información, y después pedir acceso a esa información. Los que son más jóvenes, de 40 años, pues no tienen mucha idea de esto, porque ya tienen acceso al Internet, en donde si quieren consultar algo, en donde si quieren buscar algo, rápidamente, sin tener que ir a un
lugar físico llamado biblioteca o llamado hemeroteca, con un clic en su teléfono inteligente o en su tablet o en su computadora personal, o algunos hasta con la voz, sin el clic, le dicen, Google, dime dónde está esta información o dime cómo puedo acceder a esta información. Y parece que de manera mágica les aparece esa información. Bueno, no siempre fue así. Otra vez, si nos regresamos 40 años atrás, este gran acceso, gran avance que se dio al tener el Internet y todo este, primero, acumulación de datos en bases de datos enormes, 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 inmensas, que hasta el día de hoy procesan y procesan y procesan datos. Fue un boom, fue una maravilla, fue algo que al irlo descubriendo, al ir aprendiendo, pues a todos nos causó un cambio o una transformación, el uso del Internet y el uso de la información que estaba circulando el Internet. Bien, hoy en día no basta con tener acceso a ese gran mundo de información. Nos hemos dado cuenta y estamos en el punto de decir, no toda la información que circula es información veraz. No toda la información que circula en Internet es información verdadera. De hecho, es muy triste, pero hay una realidad que también inunda el Internet, que es las famosas noticias falsas o la famosa información falsa, lo que se conoce en término en inglés como los fake news. Pues noticias que se crean o información que se crea con toda la intención de esconder la verdad o de falsificar la verdad o de aparentar una verdad que no es verdad, sino que tiene toda la información de desinformar o de enseñar algo que no es correcto, que no es verdadero, que no es honesto, que no es de bien. Y eso abunda. Hoy tenemos que cuidarnos en el sentido de, ok, qué rápido tenemos acceso a la información, pero qué gran peligro hay en no tener un criterio de analizar qué información estamos viendo y entonces cualquier información entra por nuestros ojos, por nuestra mente, por nuestros oídos y que si se le hace caso puede generar un gran daño. Pues en el mejor de los casos solamente hacernos creer una mentira como si fuera verdad. ¿Cuál es la mejor ancla que podemos tener? ¿Cuál es la mejor herramienta que nos puede ayudar a tener un buen criterio? Pues regreso a el título de este mensaje: seamos sensatos y aprendamos de la historia bíblica. ¿Qué es la historia bíblica? Pues primero, la definición de historia es los hechos y acontecimientos, cosas que realmente han sucedido, eso es historia, y cuando nos referimos a bíblica es que lo tenemos por escrito en la palabra de Dios. Bien, quisiera leer Salmo 19, versículo, pues desde el 7 hasta el 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Mucha atención, pongan atención, aquí se refiere, el testimonio de Jehová es fiel. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho es fiel y es verdadero y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Termina esta porción que estoy citando: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre,
y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué elemento podemos tener como un elemento que pueda desarrollar nuestro criterio para poder decir qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto? La palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios nos ha dejado por escrito en la palabra de Dios. Bien, aprender la palabra de Dios, entender la palabra de Dios nos puede dar esta luz que necesita nuestro criterio para discernir las cosas. Ahora sí, vamos al texto, Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios 10, y solamente voy a leer este versículo, el versículo 11. Fíjense cómo el apóstol Pablo entiende bien cómo las cosas que han sucedido en la historia, ¿para qué? Están puestas en las escrituras. Pongan atención. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 11. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, los que estamos viviendo. Voy a explicar a qué se refiere el apóstol Pablo con este pasaje. Primero comienza diciendo, estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué cosas? Bueno, el apóstol Pablo viene hablando de la historia del pueblo de Israel. El apóstol Pablo viene citando cosas que sabe de la historia del pueblo de Israel, puntualmente los momentos en que salen de Egipto, Dios los saca de Egipto en su grande misericordia y los lleva hacia la libertad de la esclavitud que vivían en Egipto a la tierra prometida que les estaba dando. Pero en todo ese proceso, el apóstol Pablo cita algunas deslealtades, algunas quejas, algunas pues sí, exigencias que el pueblo le estaba haciendo a Dios. Si leemos el contexto inmediato ahí de Primera de Corintios capítulo 10, y cómo Dios pide que se confíe en Él, que se confíe en su buena voluntad, que se sepa esperar en Él. Miren, la mayoría de las personas no entiende una relación correcta con Dios porque cree que Dios existe para cumplir nuestros propósitos, porque cree que la fe, ¿para qué es? Pues es para pedirle a Dios las cosas que yo quiero. En el mejor de los casos, las cosas que siento que necesito genuinamente y honestamente. Pero eso no es la verdadera fe. Ni siquiera eso es lo que agrada el corazón de Dios. O sea, no crean que Dios se agrada de que la gente le diga, sí, creo en ti, a mi manera. No crean que Dios se agrada de que la gente diga, no, si yo siempre he creído en Dios, o sea, yo me encomiendo a Dios. ¿Pero en qué se encomiendan a Dios? ¿En sus maldades? ¿O en sus vanas maneras de vivir? ¿En cómo consideran que se debe vivir la vida? Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que de verdad se le quiera conocer y se quiera conocer su voluntad y se quiera vivir su voluntad. Hay una gran diferencia, es enorme la diferencia entre alguien que solamente cree en Dios para tratar de alcanzar sus propios sueños, sus propios propósitos, sus propios anhelos, y entonces usa a Dios como un amuleto, como una herramienta, como un peldaño más en la escalera que va a subir hacia su propia vanidad y hacia su propio egoísmo. Eso no le agrada a Dios. Y hay una gran diferencia entre el que hace un alto en su vida, repara en su vida y dice, bueno, no le he hecho caso a Dios, no he honrado a Dios, no he puesto a Dios como prioridad en mi vida, necesito hacerlo. Y entonces empieza a buscar a Dios de todo corazón, conforme a su propósito, el propósito de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Ahí sí hay ese deseo de sujetarse, ahí sí hay ese deseo de honrar a Dios, de vivir con temor de Dios, de vivir con respeto a Dios. Nótese que es una diferencia muy enorme.
Dios la sabe, Dios lo conoce. Me gusta la forma fuerte que el apóstol Santiago escribe. El apóstol Santiago, una de las cartas, vamos a llamarles más directas y más fuertes, cuando dice, bueno, ¿tú crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan, haciendo alusión a que aún los ángeles caídos dicen creer, bueno, y tiemblan ante el poder y la presencia de Dios. Entonces, la fe se tiene que vivir como Dios establece. Voy a poner un ejemplo en el llamamiento de Abraham. ¿Por qué Abraham pasa a la historia como padre de la fe? La descripción en Hebreos 11 es: le creyó a Dios y le fue contado por justo. ¿Qué es creerle a Dios? Bueno, tener una gran seguridad que en lo que Dios dice, que en lo que Dios hace, que en lo que Dios establece, eso es lo verdadero. La gran virtud de Abraham fue, bueno, Dios lo llamó y le dijo: salte del lugar en donde estás viviendo, ahí Ur de los Caldeos, era una ciudad de las ciudades más avanzadas de su época. Lo llama a renunciar a su comodidad, a su seguridad, a su prosperidad que hasta en ese momento tenía, y a obedecerle hacia un camino que Dios le iba a mostrar. No era un camino que Abraham conocía, no era una zona que Abraham conocía, no era algo en donde Abraham tenía experiencia. Le requería a Abraham confiar en Dios, descansar en Dios, creer que lo que Dios dijo era verdadero y Dios lo iba a sostener. Y entonces Abraham decide obedecer. Bueno, ahí es el principio y es el comienzo de una relación correcta de fe. Dios dice, yo obedezco. Dios establece, yo lo creo. Dios pide, entonces yo lo hago. Bien, pues el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios capítulo 10 habla de las cosas que son escritas en la palabra de Dios como acontecimientos históricos que están ahí para que nosotros hoy aprendamos de ellas. Dice, están puestas como ejemplo. Me encanta cuando se describe a la palabra de Dios como un libro histórico que no maquilla las cosas y que no oculta ciertas cosas, en el sentido de que la Biblia no solamente habla de cosas buenas, también habla de cosas crudas, feas, difíciles, que las personas vivieron, y ahí están puestas. La Biblia habla de asesinatos, la Biblia habla de adulterios, la Biblia habla de enemistades, de pleitos. Bueno, no los oculta, no los tapa, no los omite, pues la mayoría de la gente cuando narra una historia o cuando cuenta algo, tiende a eso. La mayoría de la gente cuando narra una historia o cuenta algo, trata solamente de mostrar lo bonito o trata solamente de explicar o de hablar de lo que es agradable para cumplir con un propósito. La Biblia no es así. La Biblia puede narrar hechos crudos, crueles, violentos, agresivos, asuntos de maldad. Pero ¿por qué están puestos ahí? ¿Por qué están puestos ahí? Bueno, una vez más, lo que la palabra de Dios dice aquí en 1 Corintios 10, 11, es para que aprendamos de ellos. ¿Aprendamos qué? Pues qué es lo que no debemos de hacer. Porque así como narra las maldades, también narra las consecuencias. Así como narra el mal comportamiento o las malas acciones, también narra cuáles son las retribuciones o qué es lo que la gente se gana al seguir esos caminos. Y miren, Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Dios no cambia en su carácter y en su esencia. Él siempre llamará a su pueblo, Él siempre llamará a caminar con Él a las personas en una integridad.
en una línea de obediencia a principios y preceptos que Él establece. Y Dios siempre nos dirá y nos animará, este es el camino. Por acá es donde yo quiero que transites, por aquí es donde quiero que sigas. Y en ese sentido, tenemos que aprender de la historia, de la palabra de Dios. Dios no se equivoca y Dios no cambia. Lo que Dios pide es lo correcto, es lo bueno, es lo recto, es lo verdadero, es lo honesto. Dios apela a la voluntad, a nadie obliga, a ninguna persona, Dios le va a obligar así o someter por la fuerza. No, Dios apela a la voluntad, a que de corazón las personas quieran seguirle, amarle y vivir el camino que es camino de bien, que es camino de bendición. Hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Bueno, las cosas en la palabra de Dios están puestas para que seamos sensatos y entendidos y las aprendamos y sí aprendamos de los errores de otros y sí aprendamos el camino que no debemos seguir, el camino que no debemos andar y que también aprendamos de los buenos ejemplos de las personas que bien obraron, actuaron bien y que entonces sean dignas de imitarse y de seguir su fe. Pues, qué importante y qué bueno es tener otra vez relato de la historia por escrito en nuestras manos para estudiarlo, para aprenderlo, para ser sensatos, ser entendidos y decir, esto fue puesto para que yo aprenda. Esto fue puesto para que yo tenga cuidado. En Proverbios la palabra de Dios dice, el entendido ve el peligro y se esconde y se aleja. Bueno, hay cosas que han sido puestas ahí en la palabra de Dios para testimonio de nosotros y para ejemplo de nosotros y para que sigamos el buen camino. Fíjense, estoy regresando a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Pues bien dice la palabra de Dios que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. La palabra de Dios es útil para nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos. ¿Qué significa la expresión redarguirnos? Pues que nos demos cuenta si algo no lo estamos haciendo bien y tengamos esta conciencia de arrepentirnos, dejar de hacer, dejar ese mal camino. La palabra redarguir tiene que ver con un cosquilleo o una comezón o una incomodidad ante una verdad que viene en la palabra de Dios porque me confronta con algo que yo no estoy haciendo bien o que he dejado de hacer y que lo tengo que hacer bien. Bueno, eso cada persona lo tiene que hacer. El Espíritu Santo usa su palabra para redarguirnos, pero cada uno de nosotros responde a la palabra de Dios, haciendo las correcciones necesarias. Nótense cómo Dios no obliga, hermanos. Dios no obliga a nadie, ni tampoco va a obrar de una manera tirana, sometiéndonos a la fuerza, ¿no? Dios apela a la voluntad, a la conciencia, y por eso este mensaje tiene que ver con seamos sensatos, aprendamos de la historia. La única manera, hermanos, de tener un buen criterio, para tener un buen juicio, hoy más que nunca, hoy, donde hay una multitud de información que circula, a la cual se tiene tanto acceso y tan fácilmente y tan rápidamente, poder tener un buen criterio
solamente es a través de el poder de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, discernir la palabra de Dios. Eso nos va a llevar a nosotros a, ok, entiendo las enseñanzas del Señor, entiendo por donde el Señor me quiere guiar y entonces puedo hacer una selección de información. Esta información va conforme a la palabra de Dios. Esta información no va conforme a la palabra de Dios. Esta información, al contrario, atenta, ataca, trata de decir que la palabra de Dios no es verdadera, que la palabra de Dios miente, que la palabra de Dios ya no es eficaz en esta modernidad o en estos tiempos. Dios no se equivoca. Más bien todos esos intentos por negar la palabra de Dios o hacer menos la palabra de Dios, solo son tentaciones para el creyente, solo son tentaciones para que la fe mengüe, solo son tentaciones para que se caiga en un engaño y no crean que es por el bien, es por el mal. El diablo no quiere nada de bien, quiere el mal. Por eso se le considera el enemigo de nuestras almas. Por eso se le considera el hacedor de maldad. Para tener un buen criterio, necesitamos estar bien cimentados en la verdad histórica. Miren, las cosas que vienen en la palabra de Dios sucedieron, son una realidad, ahí están y están puestas para amonestarnos, para nuestra enseñanza. Bien, voy a seguir leyendo 1 Corintios 10, el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué interesante. Necesitamos estar afianzados y afirmados en la fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios y siempre estar depurando, a ver esta información, cómo está influenciando mi mente, cómo está influenciando mi pensamiento. A esta información que le estoy haciendo caso, ¿aumenta mi fe o disminuye mi fe? ¿Me hace confiar más en Dios o me hace dudar de Dios? ¿Reafirma las enseñanzas de la palabra de Dios o las pone en duda? Cuidado. La información que tú permitas entrar en tu mente no solamente se quedará en la mente, bajará a tu corazón. Y el corazón no puede estar dividido. El corazón tiene que mantenerse siempre amando a Dios, buscando la voluntad de Dios y aprendiendo de la verdad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, se han preguntado, ¿y por qué tenemos que estar estudiando la Biblia tantas veces y tantos días? Pues porque es la verdad. Porque si no te llenas de la verdad, ¿de qué te vas a llenar? Pues de mentiras. Y si no te alimentas bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a enfermar. Y una persona que no se alimenta correctamente, llega un momento en que su cuerpo se descompensa, hay un desbalance y entonces la enfermedad lo agobia. Pues en el mismo sentido y a través de esta ilustración que les estoy dando, necesitamos estarnos alimentando correcta y constantemente y sanamente de la verdad de la palabra de Dios. La respuesta a por qué tenemos que estudiar tanto la Biblia, porque la Biblia, según el Salmo 119, es esta lámpara a nuestros pies, esta lumbrera a nuestro camino, y según el Salmo 19 es la verdad. Pues necesitamos estar fundamentados en la verdad de Dios. Pues esto es muy importante. Pues muchas personas no viven una fe firme, no viven una fe fuerte. ¿Por qué? Porque no estudian las escrituras, porque no pasan tiempo aprendiendo y hay gente que se queda solamente con, ya me acordé de la historia. Sí, esa historia del pueblo de Israel, que los sacaron de Egipto, ¿verdad? Y los llevaron a una tierra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, una tierra, y ni siquiera se acuerdan de qué tierra era.
si se lee superficialmente la historia y no se aprende de todos los detalles y no se aplican las cosas como se deben de aplicar, vamos a tener entonces muy poquito elementos para agarrarnos, para tener un criterio, para discernir entre la verdad y la mentira de toda la información que circula. Pero mientras más diligente se es en estudiar y estudiar a detalle y aprender por qué esas cosas fueron escritas. A ver, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué la Biblia habla de que Dios los acompañaba con una nube en el día y una columna de fuego en la noche? ¿A qué se refiere eso? ¿Y por qué Dios lo proveyó de esa manera? ¿Y por qué la Biblia habla también de que estando en esos momentos, pues se les acabaron las provisiones que llevaban y necesitaban comer? Y le dicen a Moisés, Moisés, pues no tenemos que comer. Y claman a Dios y oran a Dios y Dios manda maná del cielo. ¿Y qué es el maná? Y, y no sé cuántos de ustedes habían analizado en la historia cuando Dios les manda maná, que Dios les pide que solo coman o recojan y coman lo de cada día, que no podían acumular para otros días, y que todos los días Dios hacía que descendiera maná del cielo, y la ordenanza era solo tomen lo del día, solo tomen lo que necesitan para ese día. Miren cuántos detalles hermosos hay en la historia. No se trata solamente de leer por leer, sino se trata de aprender los detalles hermosos que nos dan enseñanzas de la veracidad y la fidelidad de Dios y de su propósito de guiar, bendecir a su pueblo. Y bueno, estoy poniendo solo un ejemplo de un momento de la historia, pero hay muchísimo, muchísimo más. Entonces, no leamos la palabra de Dios solo superficialmente. Bien, la exhortación del día de hoy y el llamado del día de hoy, el arrepentimiento genuino debe venir al decir, Señor, ¿cuánto tiempo no he puesto atención a tu palabra, a tu verdad? ¿Cuánto tiempo he pensado que la verdad que necesito para la vida viene de otras fuentes y le he hecho más caso a otras fuentes, a otros comunicados? Eso es un gran peligro. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca en la historia circula mucha información falsa. Hoy más que nunca en la historia circula muchísima información que es manipulada por gente que no quiere nuestro bien y por un enemigo espiritual que tampoco quiere nuestro bien. Y entonces cualquier información a la que se le hace caso puede ser peligrosa. No así la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz, es oportuna, es eficaz. La palabra de Dios es verdadera. Las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios es para nuestro bien, para nuestro ejemplo, para que evitemos los peligros y los males que abundan en esta vida. Y necesitamos hacer un alto en nuestra vida y decir, Señor, si yo no le he puesto la atención suficiente, primero, a creer esta Biblia, esta palabra de Dios como algo muy importante, como algo vital para mí, y estoy en una actitud de, ay, es que me aburre la Biblia, o estoy en una actitud de, ay, es que no le entiendo nada y por eso no la leo. Yo te animo y yo te invito a que sinceramente y honestamente te arrepientas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios es algo vital, es algo necesario. Necesitamos, miren, este último canto que entonábamos utiliza la expresión, enamórame de ti. ¿Cómo nos vamos a enamorar de Dios si no la pasamos leyendo su libro? ¿Cómo nos vamos a enamorar de Dios si no apreciamos esta verdad que Él nos ha dejado, este legado que Él nos ha dejado como algo verdadero, como algo importante, como algo real, como lo más importante que tenemos que aprender en nuestras vidas? Hermanos, es muy triste que los padres piensen que es más importante que sus hijos se preparen en lo secular que en la palabra de Dios.
¿Para qué queremos profesionistas corruptos o malvados? Uno más del montón que no discierne entre la verdad de la palabra de Dios y la mentira del diablo. No queremos eso, no sirven. De esos hay muchísimos en el mundo y están perdidos en sus deleites y en sus vanidades y en sus deseos y pueden tener hasta doctorados, hermano. No, ¿qué es lo que sí queremos y qué es lo que promovemos? Que haya un profundo amor por Dios, por su palabra, que atesoren su palabra en su corazón y que esa sea la guía de su vida. Y si Dios les permite ser profesionistas, que sean unos profesionistas que honren y glorifiquen el nombre de Dios, porque saben discernir entre la verdad y la mentira. Para eso se requiere pagar el precio de amar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios en sus propias vidas. Jóvenes que me escuchan, hay mucha tarea que hacer. Hay más tarea en aprender la palabra de Dios que en la tarea de la escuela normal. Y si en las tareas de la escuela normal pasas horas y horas y horas y horas, en la palabra de Dios también. Se requiere, es necesario. No vas a crecer fuerte en la fe si no pagas el precio de aprender la palabra de Dios. La exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La sabiduría viene de conocer las sagradas escrituras. Termino este mensaje haciendo alusión al versículo 13 de 1 de Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, el camino de la fe no es un camino en donde, no voy a tener ninguna tentación. Al contrario, es un camino lleno de tentaciones, porque es un camino de bien y la tentación es salirse del camino de bien, caer en el mal, caer en las cosas que son vanas, egoístas y que al final son corruptas en este mundo. Estamos llamados a resistir eso. No sigamos el camino de mal, sigamos el camino de bien, resistiendo toda tentación a transitar por el camino de mal. Bien, Dios nos dé esta fortaleza, la promesa de su ayuda en el momento de ser tentados, de su presencia, está ahí. Dios quiere que andemos en el camino de bien. Dios quiere que nos mantengamos diligentes, aprendiendo, estudiando, tomando en cuenta, valorando, equilatando, poniendo en primer lugar las cosas de Dios, su palabra. Y el Señor dice, cuando venga la tentación, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Solo mantente fiel en este camino. Aquí está la invitación. Dios quiere. Un corazón genuinamente arrepentido le dirá a Dios, Dios, sí quiero amar tu palabra. Sí quiero aprender lo más que pueda de tu palabra. Ayúdame, enséñame, dame esta diligencia. Dios quiera que muchos de los que están escuchando este mensaje se levanten como personas que aman la palabra de Dios, que la equilatan como la verdad que los guía en la vida y que esto sea lo que les ayude a discernir, a tener el criterio para no hacerle caso a cualquier información que circula. Recuerden, hoy estamos en una época en donde hay bastante información, enormes cantidades de información que circula y a la cual tenemos acceso con solo un clic en un dispositivo, pero no todo es de bien, no todo es veraz, no todo es verdadero. Necesitamos este criterio con la ayuda de Dios al aprender su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo para discernir. Paguemos el precio, hermanos, estemos dispuestos. Un corazón genuinamente arrepentido cree en el poder de la palabra de Dios y por eso la estudia. Y por eso constantemente la está equilatando. El salmista en el Salmo 19 dice, es como la miel, es como el oro. ¡Wow! ¡Qué comparaciones tan hermosas! La exhortación de Dios a Josué fue,
De día y de noche meditarás en ella para que hagas y guardes conforme en ella está escrito. Ahí tenemos la enseñanza del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por la oportunidad que nos das de recordar y de una vez más poner en prioridad el aprender, Señor, de tu preciosa palabra. La verdad, Señor, que es esta lámpara, esta guía a nuestros pies. Señor, creemos firmemente que la has dejado para nuestro ejemplo, para que aprendamos de ella, para que sigamos tus pasos, Señor, a través de lo que tenemos escrito. Ayúdanos, Señor, a aprender. Quita del corazón, de la mente, esta actitud de yo no puedo estudiar la Biblia, es muy difícil, no la entiendo, o no tengo ganas, no siento. Dios, pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y así como cantamos, Señor, haznos odres nuevos. Enamóranos de ti a través, Señor, de aprender de ti por medio de tu palabra. Por favor, te lo ruego. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues un fuerte abrazo. Vamos a tomar la foto del día, los que quieran.